Hola, hola, bienvenidos a este espacio, tu club de lectura, que está dedicado a los lectores y no lectores que leen con propósito. Hoy realmente me encuentro muy emocionada, me encuentro privilegiada, porque con nosotros está Yasmir Castillo. Él es una persona que tiene una ficha técnica profesional bastante larga y que me gustaría mencionar algunas cosas que él ha logrado alcanzar. Él por lo menos es abogado, doctor en educación y conferencista. Ha mantenido una sólida formación que incluye una maestría en gerencia educativa, especializaciones en criminalísticas y ciencias forenses, y también actualmente está ejerciendo como fiscal del Ministerio Público. Ha dado o ha impartido docencia en cátedras criminalísticas y derecho. También es fundador de una escuela de baloncesto que guía y mentoriza a más de 140 niños. Yo me siento intimidada, pero en esta ocasión queremos conocer no nada más a ese Yasmir profesional, sino también al Yasmir humano, a ese que en la actualidad ha logrado escribir un libro llamado Desafiando la Ley. Y este libro básicamente te dice cómo enfrentar las adversidades y triunfar. Entonces, ¿quién es el Yasmir que decidió que su historia debía ser contada, debía ser escrita? Buenas tardes, complacido con la invitación a su canal, a esta entrevista, a difundir un poco lo que es o lo que contiene el libro, mi libro. Usted leyó parte de mi síntesis curricular, y esa síntesis curricular no llega o no llegó de la noche a la mañana. Detrás de esa síntesis curricular hay un largo recorrido con muchas carencias, hubo vicisitudes, falta de muchas cosas, pero no me limitaron en su momento a tratar de alcanzar lo que yo quería. En principio, ser abogado, posteriormente enseñar lo que aprendí e ir por la vida pregonando, enseñando y diciendo que lo hacía o lo hago con los niños de mi escuela de básquetbol, que las adversidades están para enfrentarlas y derrotarlas. Y decidimos hacerlo a través de un libro para que pudieran llegar a muchas otras personas. El libro no es la solución a los problemas de una persona, no es la solución, pero sí puede decir o orientar cómo lo pueden alcanzar. De eso se trata parte del libro o de la historia que cuento a través del libro. Básicamente no es como un mapa, pero su experiencia inspira a los demás a que, sin importar las circunstancias que puedan estar pasando y las adversidades, su historia puede marcar la diferencia en quien lo escuche, en quien lo vea, en quien lea su libro, para saber que quizás no existe una estructura para superar las cosas, las adversidades que presenta la vida, pero sí hay cosas muy puntuales como la fe, que menciona también el libro, menciona también el efecto Pigmalión, que me gustaría que también que conversemos sobre eso más adelante. ¿Qué efecto tiene las palabras negativas sobre nosotros, las personas? Si eso realmente puede afectar o no. En ciencia cierta, desafiando la ley, quizás con su ficha técnica podemos decir, bueno, el libro contiene artículos legales, contiene consejos sobre cómo proceder ante la ley o algo así, pero es todo lo contrario, más bien lo define a usted como persona. Es importantísimo lo que usted acaba de decir con relación al nombre del libro, porque mucha gente puede asociar desafiando la ley a la ley escrita, esa ley que desde el Imperio Romano que buscaba castigar la conducta del hombre ante la sociedad, en este caso hablando de ley escrita, el Código Penal o el Código Civil. No es ese tipo de ley, son esas leyes no escritas, esas leyes de vida que no están taxativamente
escrita en alguna parte que se nos presentan como la adversidad, la pobreza, la tristeza, la miseria, a veces las mismas leyes sociales que estigmatizan. A ese tipo de ley me refiero o nos referimos a través del libro. Y yo creo que con el nombre del libro, la ley que podemos violentar sin que sea castigado y que recomiendo a que se practique es que ataquemos y vamos, y si es posible, asesinar y erradicar la pobreza y la miseria de nuestra mente. Eso sí, a esa ley que no está escrita, sí debemos castigarla nosotros. La pobreza, la miseria, la resignación de creer porque nací pobre, debo terminar pobre. Porque tengo carencia, tengo deficiencia, así debo terminar o así debe pasar el tiempo, así debe transcurrir mi vida. No, desafía la ley de la adversidad, la ley de la vida, donde tienes que buscar la manera de superarte y hacerlo a través de experiencias ajenas. A veces es bueno hacerlo, porque las vivencias humanas de otras personas se convierten en un reflejo, o puede convertirse en un reflejo para aquellas personas que pueden imitar las cosas buenas y pueden ver también las cosas malas y desechar aquellas cosas malas. Y cuando usted dice que hay que matar y que erradicar esas leyes en la mente que nos conducen a la pobreza, quizás sea mental, pero eso se refleja también en lo externo, en cómo vivo. Es que esa es la peor pobreza, esa es la pobreza mental. Quizás tengamos carencia, yo lo diría carencia, yo tuve muchas carencias, pero quizás no fui pobre de mente porque siempre quise aspirar a ser alguien y entendí que el único camino para tratar y llegar a ser alguien era esforzándome, disciplinada, constancia, dedicación, esfuerzo, sacrificio, a veces apartar la vergüenza, apartar la pena, porque a muchas personas la vergüenza los cohíbe, los limita a hacer algunas cosas. Entonces, lo que se busca es que las personas entiendan que todo depende de nosotros. El paso que debemos dar depende de nosotros. Donde queremos llegar depende de nosotros. El entorno puede afectar, si hay carencia, sí, pero eso no puede limitarte a hacer las cosas. Quiere decir que puede que alguien esté estable económicamente o tenga una familia establecida o quizás haya tenido logros profesionales, pero igual sigue manteniendo una pobreza mental. Yo creo que hay pobres que son ricos y hay ricos que son muy pobres. Hay personas que tienen todo en la vida económicamente hablando, pero no tienen cariño, no tienen empatía, no tienen amor, no tienen fraternidad, no tienen hermandad. Y hay personas que económicamente quizás tengan una comida al día, pero son felices con el cariño, con el amor, con el respeto, con la solidaridad que consiguen en otras personas. Creo que la peor pobreza y la que usted hacía referencia, a la que debemos matar, a la que uno no es haciendo una apología al delito, sino apología a la vida, a triunfar, es a la miseria y a la pobreza mental. Y bueno, en su libro menciona también la pérdida y crisis de fe. Y también usted hacía alusión que en su infancia también tuvo muchas carencias. Me gustaría que mencionara algunas de ellas específicamente en eso, la pérdida y la crisis de fe. Bueno, las carencias en mi vida, desde la niñez a la adolescencia, fueron muchas. Y en el libro explico detalladamente, las menciono, porque anteriormente hablar de eso para mí me avergonzaba, ¿sabes? Eso me decía, yo no puedo hablar de esto. O sea, yo siendo actualmente un abogado,
yo no me atrevía a hablar de eso, porque sentía vergüenza. Pero es que eso, hay personas que lo han vivido o lo están viviendo, quizás peor que yo. Si actualmente estamos aquí y actualmente está un libro que yo puedo escribir, otras personas también lo pueden hacer. Y si en un momento cuestioné la fe. Yo recuerdo, yo hice mi primera comunión a los 7 años. De ese grupo era el de menor edad, pero sabía leer a los 7 años y me dieron la oportunidad, la mayoría eran ya adolescentes, de hacer la primera comunión con eso. Y recuerdo que aprendí el Padre Nuestro, la Ave María, el Credo, pero sufrí una crisis de fe cuando mi mamá lamentablemente padeció una enfermedad, un cáncer, que, bueno, mi mamá, una mujer luchadora, con 8 muchachos, como lo dicen aquí coloquialmente en Paraguaná, luchó por levantar a cada uno de esos 8. Después que cada uno empezó a su manera a darle a mamá lo que creemos que por ley de vida se merecía, era darle las cosas, lo que no tuvo, un buen televisor, una buena cama, una buena silla, todas esas cosas. Cuando empezamos o intentamos empezar, cayó en enfermedad. Posteriormente, 6 meses después de tanto luchar con la enfermedad, mi mamá fallece. Obviamente nació una tristeza, obviamente una molestia. No sé con mis otros hermanos, o sea, no sé qué sintieron ellos, no le he preguntado qué sintieron ellos, yo sí, y me molesté con Dios. O sea, ¿por qué? Buscando preguntas, esas preguntas, esas respuestas. ¿Por qué si la vida ha sido tan dura? ¿Por qué si ya estamos empezando a darle lo que se merecía, lo que creemos, a recompensar ese esfuerzo, tú te la llevaste? Entonces ahí empezó a cuestionar mi fe y empecé después a tratar de conseguir la respuesta. Y creo que encontré y entendí la respuesta a través de la lectura. Leí mucho, buscando respuestas leí mucho, leí la Biblia, muchos libros de autoayuda, muchos autores. Y bueno, con el paso del tiempo entendí que las cosas pasan porque todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora, y así lo dice en Eclesiastés, en la Biblia. Pero sí cuestioné mucho mi fe. Posteriormente pasaban situaciones, vivía situaciones en las cuales recurría a Dios y de una u otra manera Dios me mostraba el camino, me indicaba. Esto que le voy a decir es una premisa, a pocos se lo he dicho, pero como usted es la primera, dijo que era mi primera, y es mi primera entrevista como escritor, hay veces que mis hijos mayores no tenía que darme comer mañana. Yo me acostaba y en mis oraciones, o sea, a veces creemos que hablar con Dios es un patrón, sí, y que hay que seguir. No, Dios nos escucha y sabe. Y más allá de él, de yo poder decir, yo creo que él entendía lo que yo quería decir. Y al otro día es como si alguien en el sueño o en la noche me dijera: mañana vas, buscas a X persona, esa persona te va a ayudar. Y así pasaba. El otro día me despertaba, que iba a un sitio o a alguien y conseguía la manera de cómo darle de comer a mis hijos. Entonces esas cuestiones fueron devolviendo esa fe que yo había perdido. Dios fue trabajando, moldeando a través de cada situación difícil el carácter, que ahora en este momento podemos decir que su convicción está firme y que las cosas precisamente suceden para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y logramos parecernos más a quien Él quiere que nosotros nos parezcamos. Y a través de esto que nos acaba de comentar, podría preguntar entonces si usted se sintió víctima de una injusticia divina, por así decir. Quizás se llegó a sentir así.
Sí, yo, como digo, no puedo expresar, no puedo decir que sintieron mis hermanos, no lo puedo decir porque ni siquiera esto lo hemos conversado, ni siquiera lo he conversado con ellos, pero yo sí, y yo al punto de molestarme con Dios y decirle a Dios obscenidades por ese tipo de injusticia que yo creí que se estaba cometiendo. Y dejé muchas veces de confiar en Dios, pero como creo después entendí que pudo haberme pasado como Pedro cuando aquella vez que en medio de la tormenta se estaba hundiendo el bote donde estaban y Jesús se acerca y le dice, Pedro, ven. Y Pedro empieza a caminar por las aguas cuando lo ve, pero después de un momento Pedro empieza a hundirse cuando está dudando de que era Jesús que lo estaba llamando. Quizás así me pasó a mí, en momentos que me estaba ahogando, empezaba a ahogarme, bueno, Jesús me levantaba. Y hay en el libro, un capítulo que se llama precisamente, o hablo con relación a la fe, cuestionando mi fe, un suceso que pasó en mi vida, que no sé si a otra persona le habrá pasado, imagino que sí, pero a mí me pasó que allí yo dije, no, o sea, esto no puedo seguir dudando, tengo que afianzar lo que creo, lo que quiero y lo que soy, y no hay otro camino que de la mano de Dios. Entonces, hay en el capítulo de cuestionando mi fe, explico o cuento esos detalles que para algunos pueden ser espeluznantes, para otros pueden ser normal y para otros puede ser quizás una mentira, ¿no? Pero lo importante de toda la historia, o lo importante de cada capítulo de mi libro, yo puedo decir, de esto puede dar fe fulano de tal. Esto lo viví o me pasó estando con estas personas que gracias a Dios actualmente están en mi alrededor, están en mi entorno, y ellos pueden dar fe de que todo y cada uno de los capítulos, los relatos y los testimonios que están en ese libro pasaron así. Que nada es una fábula, que nada los traje de un libro. Sí, cito muchos autores de otros porque he leído y he aprendido, y quizás esa chispa de ellos también me han ayudado y motivado. Y obviamente no puedo dejar de citar y nombrar en mi libro la Biblia, porque ha sido una herramienta. Ojo, no me sé todos los capítulos ni los versículos, ni soy teólogo ni nada por el estilo, pero sí, buscando esa respuesta he conseguido algunas que otras a través de la lectura de la Biblia. Por lo menos hay gente que, de hecho, lo vemos en materias como sociología, en la universidad, que habla sobre las creencias de las personas, ¿no? Y que normalmente son heredadas. Yo creo en Dios porque mis padres han creído en Dios, o mis abuelos, o mi círculo social cree en Dios, y a veces ni siquiera saben por qué creen en Dios. Pero con usted es muy distinto porque el cuestionar su fe lo puso entre la espada y la pared. Y fue ese momento en donde ya quizás no era porque a alguien se lo impartió, a su alrededor o en su familia profesaban tener fe hacia el Señor, sino porque su propia experiencia de vida lo condujo hacia ese encuentro con Él, porque menciona algo tan impresionante, tener un sueño, tener una visión en donde específicamente le mencionen a alguien para que al otro día lo ayudara. Eso es algo que solamente quien lo vivió puede decir, Dios es el que estuvo allí, Dios es el que ha estado en ese momento. Y como usted también menciona, quizás para alguien puede ser mentira, pero quien realmente tiene convicción de lo que ha vivido puede morir por eso. Y es bonito, pues. Bueno, hay una película, no sé si usted la ha visto, se la recomiendo a las personas que no la hayan visto, basada en el hecho de la vida real, Un amor inquebrantable, donde un adolescente de 15 años cae en un río
y un río helado en Estados Unidos, y dura aproximadamente 15 minutos debajo del agua. Lo rescatan. El bombero que lo rescata, ateo, no creía en Dios. Él intentando, no podía dar con el niño, con el adolescente, no podía dar en el fondo del lago. Sin embargo, él sintió, escuchó que alguien le dijo, sigue intentando, y él rescata al niño. Claro, al niño llevarlo al hospital, lo declaran muerto. La mamá del niño asistía a una iglesia. Cuando la mamá llega al hospital, que los médicos hicieron lo humanamente posible para salvarlo, los médicos le dicen que lamentablemente falleció. La mamá implora, y Espíritu Santo, creo, si mal no recuerdo, dice, ten piedad, Señor, ten piedad, ayuda. Y el joven resucita, vive en ese mismo momento cuando está con la mamá, implora con el corazón y con el alma lo que se ve en la película. Imagino que así pasó en vida real. Y el niño vivió y está. O sea, la misma fe de las personas la lleva a eso. Quizás alguna gente no crea en Dios, pero cree en algo, y en lo que tú creas, sigue ese camino y ve y que vas a alcanzar lo que tú te propongas. Pero cree que lo puedes hacer. Primero cree obviamente en ti, porque si tú no crees en ti, si usted no cree en ti, si usted no se creía que era o que iba a ser el periodista, que iba a entrevistar, que iba a trabajar, no estuviese aquí. Yo creo que usted primero creyó, lo imaginó, lo visualizó, y hoy en día, como usted me dijo, lo materializó y está haciendo su primera entrevista a un primer autor. Entonces estamos usted por primera vez y yo por primera vez. Buenísimo. También habla sobre el dolor como catalizador. Ese término, ¿cómo usted pudo apropiarse de eso? No, por eso es que yo le digo que las adversidades debemos, o el dolor, aprovecharlos para impulsarnos, no para limitarnos, ni para quedarnos. El fallecimiento de un ser querido obviamente causa un dolor que, como dije en la película, inquebrantable, incalculable el dolor. Pero no podemos permitir, no se puede permitir, las personas no pueden permitir, indiferentemente lo que haya causado el dolor, que eso nos limite, que eso te quite la intención de poder superarlo, y que muchas veces no entendemos que hay personas, que hay herramientas, que hay amigos que nos pueden ayudar a que ese dolor sea disipado. No disfrazarlo, porque no, eso no se disfraza. ¿Lo aprendemos a disimular? Sí, lo aprendemos a disimular, porque siempre va a estar allí. Es como esa herida, aunque se vea sana, pero siempre va a permanecer abierta. Habrá como un reflejo, algo así en esa herida. Y por lo menos en ese aspecto, me gusta mencionar esta frase que leí hace poco, ¿no? En donde habla que puede que lo que hagamos, puede que lo que vayamos a lograr también otra persona lo logre, pero nadie puede reemplazar lo que somos. Así es. En esencia, nadie puede reemplazarlo a usted, quien es, y ni sus experiencias tampoco, y lo que usted haga sentir también a los demás. Y que pueda compartir con nosotros su experiencia realmente es un privilegio, y sé que llena a cada persona que está viendo este episodio, lo llena también de esas ganas de querer superarse, porque no se trata de minimizar el dolor, no se trata de simplemente poner una bandita y hacer caso omiso a eso, porque es un trabajo psicológico que lleva tiempo. La pérdida se tiene que vivir, el duelo, se tiene que vivir todo esto y darle valor al sentimiento que uno tiene, pero no permitir que eso permanezca en el tiempo. No permitir que básicamente eso
sentencie tu futuro, sino que se convierta en el catalizador, que en este caso así fue en usted, y hasta el momento ha logrado cosas a nivel profesional, pero también a nivel personal, que es lo que desafía la ley. Hablamos del hombre que fue marcado por el dolor, pero ahora, ¿qué hay de ese Yasmir que se levantó y fortaleció la resiliencia en su vida? Hay una frase que leí en un libro de Omandino, en el libro El vendedor más grande del mundo. Vamos a ver si recuerdo ahorita la frase, cómo dice, pero sí tengo la esencia de esa frase. Palabras más, palabras menos, dice: el fracaso no me sobrecogerá nunca si mi determinación por alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Y ahí esa determinación por no quedarme en la miseria, esa determinación por tratar de seguir adelante y por tratar de por lo menos que mi persona y que mi familia y que mis hijos por lo menos tuviesen el desayuno y el almuerzo y cena, no se quedara solamente en una comida. Que eso pasaba, eso lo vivía. La determinación porque eso no se volviera a repetir es la que me impulsó. Y la que trato de que las personas puedan entender. Que quizás tengan una necesidad y haya la carencia y que por circunstancias que no quiero ir al fondo, económicas, sociales, o simplemente porque, bueno, estoy a dieta y quiero comer una sola vez al día, pero que eso no se repita, que eso no se viva, por lo menos en el entorno que yo pueda estar. Y que trato en mi escuela a los niños, que lamentablemente lo he visto y lo he vivido, y eso es como cuando lo veo en mis niños, cuando ellos me lo dicen, por lo menos las prácticas de nosotros, empezamos a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, porque nuestra cancha, donde yo entreno con 140 niños, niñas y adolescentes, no tiene techo. Y entrenamos tarde. Entonces, que un niño de 7 años a las 6:30 de la tarde diga: profe, me duele el estómago. Y yo: ¿por qué? ¿Fuiste a la escuela? Sí, fue a la escuela. Pero ¿por qué tuve el estómago? Profe, porque no he comido. Y no estoy hablando de que eso ha pasado, eso pasó hace 10, 15 años atrás. Estoy hablando de meses atrás. Y cuando un niño de 7 años, y no es el único, son varios, que me dicen eso, me retrotraigo al momento de que yo viví. Claro, lo menos que yo puedo hacer es inmediatamente tratar de conseguirle algo de comer a ese niño. Porque lo más sorprendente de esos niños es que ellos no llegan a la cancha llorando, aunque tengamos la peor cancha. De Falcón, creo que la cancha más fea, la de nosotros, pero la que más cariño le ponemos es esa. Pero el niño, a pesar de no haber desayunado, no haber almorzado, no haber cenado, va a la cancha a hacer un deporte porque le gusta, porque ama el deporte, porque ama estar con sus compañeros. No llega llorando, no llega pidiendo, no llega exigiendo, sino con su humildad y a su manera dice las cosas. Entonces, esas son las cosas que uno, el ejemplo que por eso que insistimos tanto en la escuela y le enseñamos valores y tratamos, cuando eso pasa, darle un poco, buscarle algo que podamos darle una comida de compartir con esos niños, que yo creo que más allá de yo enseñarles a ellos se han convertido en mi maestro. Importante. Todos, cada uno a su manera, porque tengo niños hasta que entrenan descalzo. O sea, que verdaderamente, o sea, ellos son los maestros por excelencia de vida. Es que yo creo que
yo me identifico mucho con esos niños, porque cada uno, quizás cada uno de ellos tiene una característica que yo tuve. O por lo menos, alguno no tiene zapatos, yo no tuve zapatos, yo no tuve botas. Algunos no tienen un short bueno, yo nunca tuve un short bueno en ese momento. Que yo no tengo una franela, no tengo una pelota buena, yo nunca tuve una pelota buena. Entonces quizás cada uno de ellos tiene algo como que si lo fusionaran, o las carencias que ellos tienen, si las fusionaran, salieron de mi castillo hace 30 años atrás. ¿Sí? Por eso es y no sé, y usted me ha sacado esta verdad. Yo no se lo había contado a nadie, ni siquiera con el libro. Quizás por eso me identifico, porque si yo fusiono las carencias de cada uno de los niños de mi escuela, no digamos de cada uno, porque hay niños que gracias a Dios, su papá y su mamá trabajan y lo apoyan y lo ayudan, y eso también es perfectamente aplaudible. Como hay otros niños, la mayoría, que algunos es la mamá, que a otros pocos es el papá, y que a otros ni siquiera el papá y mamá están con ellos. Entonces nosotros en la escuela nos hemos convertido como su papá. Yo los veo y yo siento, aunque ellos no me lo dicen, ellos profe, ellos no me dicen, yo lo veo como mi papá. Pero cuando me saludan, cuando un niño de 7 años te abraza, cuando un niño saca un caramelo y dice, profe, le trae el caramelo. Entonces uno dice, lo que significa un caramelo para un niño, una chupeta, y que lo guarde durante el día para entregármelo, eso para mí significa mucho. Y ese es yo creo que ese es el mayor impulso que me da para intentar y tratar de que las cosas se hagan bien y darle el mejor ejemplo a ellos, de que las cosas se pueden, de que tengan las carencias, pero que se pueden alcanzar. También tenemos el concepto de la herencia material, ¿no? Dar ese legado material a alguien, pero usted se ha dedicado a más bien dejar un legado inmaterial, pero que forja al ser humano a lo largo de su vida, y es a través de esta ayuda social con la Academia de Baloncesto, en donde ha sido esa formación para usted, pero también usted es el ejemplo a seguir para cada uno de esos niños que se encuentran en ese lugar, y es lo más bonito de todo eso. Sí, bueno, a mí en lo personal hay mucha satisfacción, porque ya hay adolescentes que están en universidades, están estudiando medicina, están en la escuela para formarse dentro de las Fuerzas Armadas, están estudiando ingeniería, fisioterapia. Entonces eso, cuando eso está pasando, cuando eso llega, cuando yo los veo ya, que los vi desde niños y que llegaron a mi escuela sin saber si el balón era redondo o cuadrado, ya saben jugar básquet, ya tienen una noción, ya más o menos identifican qué es lo bueno y lo malo en la vida, porque eso siempre les hablo, de las cosas buenas que tiene la vida, de las cosas malas que pueden encontrarse en la vida, y que según mi criterio cuál es el camino que ellos deben tomar para que sean ciudadanos de bien. Pero ya algunos formados y que con su tamaño, algunos de 2 metros, 1,90, donde me vean, profe, con ese cariño, eso es lo mejor que yo puedo tener, y el mejor ejemplo, y que uno diga, yo en una oportunidad, no recuerdo ahorita el número o la cantidad de estudiantes y atletas que me han dicho, y esto no lo digo con prepotencia ni con arrogancia, sino con mucha humildad. En las oportunidades que me ha tocado dar clases criminalística y ciencia forense, que he tenido tuve la oportunidad de prepararme y aprendí de grandes maestros. También hay un capítulo del libro que se llama De ellos aprendí. De lo que aprendí de ellos y lo que sé, trato de enseñarlo, no me queda con nada. Pero que un alumno te diga, bueno, yo no sé a cualquier otro profesor si le ha pasado, pero que un alumno le diga a uno, profe, yo quiero ser como usted. Eso para mí de verdad es
no es que me alimenta el ego, no me alimenta el ego, me alimenta el alma, para tratar de seguir haciendo las cosas bien. O sea, cuando eso pasa es emocionante y satisfactorio y obviamente emotivo. Y en algún momento de su vida alguien lo llegó a etiquetar con alguna palabra que lo haya marcado a usted. En el libro cuento una anécdota de alguien muy cercano a mí, que no sé si lo dijo por decir, lo dijo porque le salió, o simplemente lo dijo, o lo dijo con toda la intención de hacerme sentir mal. Sí, pasó y ha pasado, pero en este caso particular, sí, esa palabra o que esa persona me dijo fue, no sé si han visto una pelea de boxeo, cuando a un boxeador al otro le da un gancho, que dice un gancho al hígado, que se dobla muchas veces y se cae. Eso me pasó, eso fue como un gancho al hígado, pero no permití que esa palabra, o que esas palabras que me ofendieron, me hicieron sentir mal, me minimizaran, sino lo utilicé como un trampolín. Y en el libro cuento con detalles y me río porque fue anecdótico y polémico. Polémico porque mi esposa estaba en ese momento en una actividad en la que yo estaba. Y esa persona que me dio ese gancho al hígado con esa palabra hace mucho tiempo atrás también estaba allí. Pero había un ramo de flores grandísimo y yo se lo regalé a la persona que me dio el gancho al hígado. Porque quizás si no me hubiese dicho aquella palabra, a lo mejor no insistía tanto en demostrar que sí yo podía hacer las cosas. Tratar de demostrarle que yo podía, que aquella burla, aquella ironía no me hizo. No lo iba a minimizar. Sí me minimizó, pero no me quedé allí. No me quedé en la lona. Yo me levanté y seguí. Y después pero en el libro está con detalle todos estos aspectos de que pasó con esa palabra específicamente, y que hoy en día ya uno aprende a convivir con eso. Bueno, básicamente nos dio ese resumen del por qué un abogado, doctor en educación y escritor está en una cancha de baloncesto, porque ahí aprende. Sí, yo creo que saber es importante, conocer es importante. Algunos dicen que el conocimiento es poder, pero yo creo que más importante es saber enseñar. Eso es lo más importante. Por lo menos me pasaba a mí en el liceo que cuando daban las clases de física, nadie entendía al profesor, y ahí me incluyo, ¿no? Pero yo sacaba bien en los exámenes porque me ponía a enseñarle, aún sin saber nada, a los muchachos. Y yo les decía, no, pero es que este es así. Ah, no era así. Es de esta forma. Se te aprendía por ensayo y error. Sí, por ensayo y error. Y obviamente la vida no es así específicamente cómo se aplique, ¿no? Pero esos errores que uno comete lo enseñan a uno, pero también otros lo ven y dicen, aquella persona yo lo conocía cuando estaba en aquella condición, y ahora mira hasta donde Dios lo ha llevado, mira todo lo que ha alcanzado. Incluso hasta uno mismo dice eso de otras personas. Así es. Y se convierten en esa inspiración, incluso sin ni siquiera relacionarse. Hay personas que nos miran detrás del lente, pero uno ni se imagina que está causando admiración hacia esa otra persona, y eso nos llena, pues eso llena por dentro, porque uno dice, wow, de esta manera Dios hace las cosas, y uno ni siquiera se da cuenta, porque quizás alguien te etiqueta, quizás alguien te dice algo, pero a lo mejor no, a lo mejor es uno mismo el que se dice algo y se sentencia, y se convierte en una burbuja de pensamiento, y nadie lo saca de ahí porque supone que los demás piensan algo de sí mismo.
¿Se ha encontrado en esa situación? No, es que, mire, yo crecí en un sector muy popular, pero todavía vivo allí, en el antiguo aeropuerto. Y mi entorno, mis compañeros o mis amiguitos en ese entonces, que después se hicieron adolescentes, la mayoría terminaron muertos, presos, muertos en la cárcel, muertos en enfrentamiento, muertos por otros delincuentes, y los otros se quedaron en sexto grado, tercer año. Y las mamás de esos niños, quizás por la condición de mi mamá ser una mujer sola, a los 7 años que yo tenía, mi mamá quedó sola, y que anteriormente lo que llamaban a la gente, no, la jungla o la selva de cemento, anteriormente era así, había más delincuencia, había más descontrol. Y algunas de las mamás de los amiguitos míos le decían, no se junten con Yasmir, o no se junten, por mi casa me decían Pal, no se junten con Pale. Y hoy en día, la mayoría de esas mamás son referencias. Y hoy en día, la mayoría de esas mamás me utilizan, mira, ¿dónde llegó? ¿Qué hizo? Y cuando salgo a mi trabajo, algunas de esas mamás que todavía están vivas, gracias a Dios, mira, tómate un cafecito. Y le hablan a los otros, a niños o a otras personas de cómo era yo y de dónde estoy ahorita. Y eso, como lo dije, no me miente el ego, no. Sí, con mucha humildad. Y en el liceo, bueno, mis profesores, por lo menos recuerdo en sexto grado, Marilu se llamaba la maestra. Ella me dio un alón, la patilla, que yo creo que ese alón de la patilla fue por aquí, que llama la patilla esta parte. Yo creo que ese alón fue el que me acomodó el cerebro también. Mira, ponte bien, sabes que tienes que estudiar. Y hay una profesora, la maestra Yolanda, que eso fue en cuarto grado en el Alejandro Ibarra. No sé si la maestra Yolanda estará por allí. Me tiró un borrador. Me acordó mi mamá porque no fallaba, no pelaba. Me pegó el borrador por aquí, por las mamás eran las cotizas, las maestras eran los borradores. Sí, los borradores. Pero quizás esos borradores, esas cotizas y esos regaños eran lo que hacían falta en su momento para uno entender que el camino era por la parte buena y no por la mala. Sí. Y yo siempre cuento una anécdota de un compañero que lamentablemente falleció a los 30 años, creo. Bebía mucho. Fue el amigo mío de toda la infancia, Carlos José Cuello se llamaba. Él siempre para arriba y para abajo conmigo. Llevamos a la misma escuela. Casi teníamos la misma carencia, solamente que su mamá trabajaba y era maestra, mi mamá no trabajaba. Entonces, cuando íbamos a la escuela, a pie, desde el antiguo aeropuerto hasta Alejandro Ibarra, que queda en Carioni, creo, siempre había un sitio, nosotros le llamábamos el escondite. En ese escondite había unas gallinas y siempre buscábamos, o sea, la gallina diaria, o sea, difícilmente algún día fallaba, pero siempre o uno o dos huevos. Entonces, si la gallina, siempre nos turnábamos. Varonones, un huevo. Si hoy encontramos huevos, te lo hallas tú. Si hay dos, los dos. Si hay uno, y siempre, lástima que muchas anécdotas de mi vida de niño, de maldades de muchacho, hacíamos. Él las conocía y él sabía que yo era amante hacia ritmo del pan salado. El pan salado me encanta solo, como sea. Ustedes ponen una o dos canillas, yo puedo estar hablando aquí con usted, yo no como el pan, así no tenga Busquen dos canillas, por favor. Pero esas carencias y esas cosas, como lo hemos venido hablando, no me limitaron. Eso me hicieron fue, o sea, yo querer salir, no de mi sector, porque todavía vivo ahí mismo, sino de tratar de la que no tuve, que mi mamá no pudo darme, conseguirlo, pero por las cosas bien hechas. De hecho, en el libro hay una parte y en la portada de mi libro da un par de zapatos. Esos par de zapatos tienen mucho. Es una significa referencia. mucho para mí.
cuando lean el libro, van a enterarse por qué ese par de zapatos. Cada elemento de la portada tiene un significado. Sí, como no, cada elemento tiene un significado que al leerlo en el libro se van a dar cuenta e identificar el porqué. Entonces, ¿qué le diría Yasmir Castillo a las personas que en este momento quizás se encuentran en el desafío de la ley? De la ley de vida. De la ley de vida. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es tratar de mantenerse primero con la convicción de que las cosas, si nos proponemos, cada uno se lo propone, lo puede alcanzar. Que mantengan vivo el efecto Pigmalión. Yo en el libro hay un capítulo a que hago referencia, una parte del libro, a ese efecto. Y no es más que lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Si lo haces con fe, con convicción, creyendo en ti, lo vas a lograr. La mente va a trabajar para eso. Y muchas veces parece trillado. Y usted lee los libros, cualquier libro lo ayuda y está. Y lo dicen, cada quien a su manera, cada autor a su manera. Porque lo dicen porque es así. O sea, hay un refrán que dice que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Entonces quizás cada autor lo dice y en cada libro porque ha dado resultados. O sea, si a otro le ha dado resultados, si a mí me dio resultados, ¿por qué tenemos que callar? Tenemos que decirle a la gente que siga, que sí se puede. Y que a veces no se refiere a que uno tenga lujos, ni dinero, mucho dinero, a quizás tengas lo suficiente como para vivir, como para alimentarte, como para ayudar. Eso es más que suficiente. Y que lo bonito es que tú vayas a la calle y que un niño por lo menos que te diga, profe, ¿cómo está? Eso significa mucho. O maestra, o profesora, o mire, allá va esta locutora que hizo tremendo programa y me gustó, y que usted sirva como ejemplo. Porque eso es lo que pasa. O lo que deseamos, que seamos el reflejo para que otros vean las cosas buenas y no que intenten copiar las cosas malas. Y que viva siempre ese efecto Pigmalión que los invito a que lean un poco sobre el libro, obviamente, que lo puedan adquirir y leer sobre ese efecto que es muy bueno y que si lo ponen en práctica todo lo pueden alcanzar. Por lo menos hace quizás 20 años usted se veía a cómo está hoy en día. Pero hoy en día, ¿cómo se ve usted dentro de 10, 15, 20 años? Me veo un poquito más feo y más viejo, parece que con más cara. Pero primero, bueno, yo aspiro y espero que el libro pueda ser una herramienta que aporte algo a la vida de alguien. Y que cualquier persona que me esté o que nos esté viendo a través de su programa pueda decir o encontrarme dentro de 15, 20, 30 años. Mire, señor Yasmir, yo leí su libro y esta parte que dijo me ayudó. Esta parte que escribió me gustó. Con esta parte que dice aquí me identifico. Con esta parte que dijo aquí me motivó. Eso sería que por lo menos si a una sola persona mi historia, mi libro puede ayudar a cambiar su vida, ya hice mi trabajo. Y eso sería la mayor satisfacción del mundo. Si así sea una sola persona, pero yo estoy segura que a más de uno esto va a marcar su vida. Y a mí me encantaría también que nos compartiera cada persona que está viendo este programa, ya que el libro ya está listo y se está preparando para su publicación oficial. ¿Cuándo y cómo podemos nosotros adquirir el libro? Bueno, ya el libro, el bautizo,
lo vamos a hacer, Dios mediante, a mediados del mes de febrero. El libro debe estar aquí en Falcón la próxima semana. Hoy es 15, ¿sí? Más o menos como 28. Vamos a ponerlo cuando mucho 30 de enero, ya el libro debe estar en Falcón. Obviamente vamos a hacer el bautizo oficial del libro aquí en la ciudad de Punto Fijo. Tenemos previsto realizar una conferencia muy emotiva, cargada con mucho cariño, mucho afecto, mucho amor. Aquí en Punto Fijo va a estar disponible en el Centro Comercial Sambil, en la papelería Mil Trazos. Okay. En el Palacio de los Detalles también va a estar disponible. Creo que hay tres sucursales o 3 espacios del Palacio de los Detalles. Va a estar allí. Al mismo tiempo del bautizo va a salir por Amazon, va a estar disponible por la plataforma, digitalizado correctamente. Y en las conferencias que se van a llevar a cabo, hay creo que una de las propuestas que se está manejando, una de las ideas es que cada participante de esa conferencia tenga su libro. O sea, que lo que pueda... está preparando algo bien bonito, entonces. Sí, uno deja todo en manos de Dios y uno mira, esta es la idea, y después se va dando la forma y que se toma la mejor decisión y que tengo la dicha de quienes trabajan o están conmigo actualmente impulsando este proyecto, porque la gente cree que porque se escribe un libro uno es una persona pudiente o no. Aquí la forma también como ha llegado el libro también tiene su historia. Es un testimonio. Y hay personas que pueden dar fe de cómo se llegó a ese libro. Hay personas quienes nos están asesorando, ayudando, por lo menos en la imagen. Mira que tiene que... Este día me sacaba una foto y me decía la muchacha: doctor, esconda la barriga. Pero ¿cómo escondo la barriga si estoy gordo? No, aquí hay que esconderla. Entonces, usted es una dama joven y estamos en su programa. La otra persona que nos está ayudando con el Instagram, una dama joven, mi esposa es una mujer joven, y hay personas jóvenes que están ayudando a impulsar esto. Y eso es bueno, porque, o sea, si uno tiene una tarea y consigue personas que se suman a que eso se alcance, es lo ideal, porque obviamente uno solo no vas a poder hacer las cosas. Siempre tienes que estar ayudado o acompañado de personas que te asesoren, que te ayuden, que te motiven, que te inspiren a veces, porque no es fácil. No creo que también escribir por escribir, aunque todos tenemos algo que contar, y mucha gente se limita a contarlo a través de una escritura o a través de un libro, pero siempre hay momentos en los que tú te sientes que no vale la pena, que no puedo, que para qué voy a intentar. O sea, esas personas, no, mira, vamos, dale, si se puede, continúa. Son los que te apoyan en el camino. Así mismo. Entonces, cuando la muchacha me dice, estás gordo, hay otro que me dice, no, estás gordo, pero puedo hacer las pajas. Entonces ya ahí va ponderando la cuestión. Bueno, realmente acá en nuestro programa, podcast, canal de YouTube del Club de Lectura, estamos muy complacidos de tenerlo en este episodio especial que vamos a estar publicando, y que también queremos comentarle que la próxima semana, sábado 24 de enero, vamos a tener un conversatorio con el doctor Yasmir Castillo, y me gustaría que compartiera sus redes sociales también, porque allí podemos encontrar toda la información necesaria respecto al libro, a su publicación y también a las conferencias próximas que se vienen. Bueno, en mi Instagram es Yasmir Castillo. Ahí aparezco. Mi correo yasmircastillo15@gmail.com. No tengo TikTok. Vamos a buscar asesoría con el TikTok. Me considero un neófito en las redes sociales. Por eso que necesito alguna asesoría y ayuda con respecto a eso.
pero por allí se van a estar haciendo las invitaciones, y además está decirle a usted y al equipo que le acompaña, al doctor Jonathan, completamente a la orden, en su iglesia a la que asisten, completamente también a la orden. No soy un pastor, no, pero no conozco la Biblia completa, no soy teólogo, pero la vivencia que uno pueda compartir la puedo hacer. Igual a todas las personas, aquellas que consideren que en algo puedo ayudarlas, con todo gusto. Mi escuela de basquetbol está a la orden. Niños y niñas de 6 años hasta 17, 18, 19, 20 estamos. También tiene redes sociales en la escuela, sí, las redes sociales, el Instagram de la escuela es Cactus Escuela, ahí pueden ver. Y a la orden siempre. Bueno, muchas gracias. Pero cuando me vean por allí, bueno, y con el libro, con todo gusto, y próximo, con todo gusto a su invitación, ahí vamos a estar compartiendo con la gente, con su club de lectura, por cierto que está, me gusta mucho la imagen, con todo gusto a compartir con esas personas que quieran. Ahora, ¿cómo van a hacer allí? No sé cómo sería. Bueno, sí, nosotros nos vamos a comunicar directamente, sí. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, en donde allí pertenecen personas no nada más de nuestra península, sino también fuera de ella y fuera del país también, y eso para nosotros es un privilegio, pues poder tener esta comunidad tan bonita que de hecho surgió de simplemente tener a alguien que me motivara a leer un libro, porque no era muy constante en esto, y hasta el momento Dios ha sido el que lo ha transformado y ha dado las ideas, y aquí estamos el día de hoy. Y bueno, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Síganos por las redes sociales, Yasmir Castillo, y también nuestro club de lectura como @clubdelectura.pf, y también mi Instagram como CMC. Aquí aprendimos que las heridas no se tienen que ocultar, sino que se tienen que mostrar, porque de esa forma podemos dar testimonio de que todo sana y tiene un porqué. ¡Chao!